Y es que las motos ya han comenzado a rodar en el circuito. Hoy es jornada de entrenamientos libres, los primeros ensayos de cara a las carreras del próximo domingo, a esa gran batalla que promete espectáculo. Óscar Marco, de momento, esta mañana, ¿cómo marchan las cosas para los grandes favoritos? ¿Qué tal, Jorge? Como dices, estamos de enhorabuena, ya está en marcha este sexto Gran Premio de Aragón de MotoGP. Lo ha hecho a primera hora de la mañana, como decimos, con las primeras sesiones de entrenamientos libres en las tres categorías, y a esta hora también tenemos actividad en pista con la segunda sesión de entrenos en la categoría reina, en MotoGP. Precisamente es ahí donde hay una batalla importante, la batalla por el Mundial, por esa clasificación general, así que es importante cada segundo, cada vuelta, cada trazada a este circuito de Motorland. Por ahora, el mejor tiempo lo marca Jorge Lorenzo, seguido por Marc Márquez, y en tercera posición aparece el rival de Lorenzo en la lucha por el título, Valentino Rossi. Pedrosa ha sido cuarto. En Moto 2, Zarco, que tiene la oportunidad de ser campeón aquí en Motorland, tendrá que rivalizar con Tito Rabat y con Alex Rins. Es el momento de escuchar a los protagonistas, escuchamos a los pilotos después de la primera mañana de carreras. Día a día ser muy rápido, poner la moto muy bien a punto para que el domingo consigamos los máximos puntos posibles. Sabemos también que Yamaha ha hecho 5 días de entrenos aquí, que será complicado, pero seguramente que delante de la afición será un gran fin de semana. He podido hacer carreras bonitas aquí, aparte de toda la gente justo en el sacacorchos, que la ves toda, notas cómo vibra la gente cuando pasas las primeras vueltas, y eso es súper bonito y es lo que necesitamos los pilotos para sentirnos realizados. Es un circuito complicado, hay muchísimas curvas ciegas, entonces lo hace que sea un circuito bastante difícil, bastante técnico, pero como dices tengo buenos recuerdos. Además aquí también he corrido alguna carrera de coches, una pista que me gusta mucho y a ver si sale bien. Pues es que Jorge Lorenzo y Valentino Rossi llegan aquí a Motorland separados por tan solo 23 puntos. Y como apuntaba Marc Márquez, lo acabamos de escuchar, hace poquito las dos Yamahas estuvieron aquí en unos entrenos oficiales. Es decir, a falta de 5 carreras para el final, las espadas están en todo lo alto. Para el vigente campeón del mundo, para Marc Márquez, es prácticamente ya misión imposible la oportunidad de revalidar el título. El Mundial llega a Aragón con muchas incógnitas en todas las categorías. En el pasado Gran Premio de San Marino, Márquez rompió su maleficio en Misano al hacerse con la victoria en una de las carreras más emocionantes de la historia del Campeonato del Mundo, y quiere asegurar en Motorland el tercer puesto. En la misma prueba se produjo la desafortunada caída de Jorge Lorenzo y se fue testigo del quinto puesto de Valentino Rossi. El italiano amplió entonces a 23 puntos su ventaja al frente de la clasificación sobre su compañero de equipo. Ahora la intensa temporada 2015 vuelve a tierras españolas para disputar la 14ª prueba del calendario, y visto lo visto, cualquier cosa puede ocurrir. En Moto 2, Johan Zarco amplió su ventaja en San Marino tras el encontronazo que acabó con Alex Rins en el suelo. El piloto francés consiguió una nueva victoria y desde que se colocó líder en Argentina ha ido ampliando su ventaja sobre el segundo clasificado en cada Gran Premio. Zarco tiene en Motorland la primera oportunidad de conseguir la corona de campeón del mundo de Moto 2 si suma 7 puntos más que Tito Rabat y no pierde más de 10 con Rins. En Moto 3, Danny Kent domina la categoría y en el Gran Premio de Aragón se decidirá el título de pilotos. Bastianini se encuentra a 55 puntos del británico y al tercer puesto optan Fenati y Oliveira, separados por 5 puntos. Así llega el Mundial al tramo final del calendario, en el que, como acaban de escuchar, el Gran Premio de Aragón va a ser decisivo, incluso podría ser definitivo para algún piloto. Por supuesto que va a haber espectáculo en la pista, sobre el asfalto, pero también en las gradas, especialmente a partir de mañana. Hoy se han acercado hasta Motorland los aficionados más impacientes, pero como les digo, será desde mañana cuando se espera una gran afluencia de público. La organización estima que pueda crecer un 10% con respecto al año pasado y que puedan alcanzarse los 125.000 espectadores a lo largo de todo el fin de semana. Hay ganas de motos. Los amigos sí se han venido más veces, pero yo es la primera vez que vengo, sí. Ya hemos estado aquí desde el año 2012 que estamos viniendo, casi con la inauguración del circuito, y nos encanta este sitio y nos encanta el circuito. Es la primera vez que vengo a MotoGP y no sé, pasándolo bien. Tengo todavía el tembleque, ya estoy, sí, atacado. Da para todos los mirando, sí. Yo quiero que gane Valentino, por favor, que vamos a por el 10º. Yo que gane Marc, que es el mejor. Hombre, con los dos, da igual que gane, que son los dos muy buenos.